los hermanos y hermanas que están en convenio con el Eterno. Gracias le doy a cada uno de ustedes por sintonizarse cada vez que hacemos un estudio. Y le damos gracias al Eterno por todo lo que está haciendo en medio nuestro y en medio de nuestro grupo y en la congregación del Eterno o Israel. Este día vamos a traerle un estudio un poco corto sobre el título o tema limpio y impuro. Vamos a ver la diferencia de lo que hace una persona impura, limpia. Vamos a hablar de impurezas morales, vamos a hablar de impurezas rituales y todo este contexto de cuando se habla de limpieza e impureza tiene que ver todo con el templo, ¿ok? El templo es el que rige todos estos contextos, estos términos de limpio e impuro. Y más adelante vamos a ver el por qué estoy hablando. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torá y también conectado y en el Ministerio de Teshuvah TV. Gracias le damos a todos nuevamente y vamos a comenzar este estudio que yo sé que aunque es corto, vamos a aprender muchos términos y mucha enseñanza en cuanto a lo que el Eterno llama limpio y a lo que el Eterno llama impuro de acuerdo a su palabra. Así es que empecemos y comencemos. Así tengan sus Biblias en sus manos, vamos a leer un poquito para que así podamos entender con claridad. No vamos a entender todos los versículos que habla de este tema, pero por lo menos quiero que tengamos una idea, especialmente aquellos que están comenzando en este caminar de la obediencia a la Torá y así poder refrescar un poco sus mentes y así pues yo sé que muchas personas tienen muchas preguntas, especialmente cuando están comenzando en este nuevo caminar de la obediencia a la Torá, del estudio de la Torá. Ustedes no son los primeros, no son los últimos, todos hemos pasado por ese proceso, pero gracias al Eterno por todos los maestros que vinieron antes de nosotros y por los que vendrán después de nosotros. Así que vamos a comenzar con el estudio titulado Limpio e Impuro. Entonces vamos a comenzar con la función del Cohenim o del sacerdote y vamos a estar hablando en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44 del 23 al 24. Este es un estudio que por cierto estaba en inglés y si no me equivoco el hermano Rigo Cortés lo dio en una de las conferencias y yo lo traduje al español para que así los hermanos de habla hispana puedan también recibir de la enseñanza cuando se da en inglés, pues que a los muchos que no entienden inglés se puede traducir al español. Vamos a leer entonces el versículo 23 al 24 del capítulo 44 de Ezequiel y dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y entre lo impuro y lo puro. Ellos estarán para juzgar en los pleitos, conforme a mis juicios los juzgarán. Guardarán mis instrucciones y mis estatutos en todas mis festividades y consagrarán mis Shabbat. Entonces vemos, como dije al principio, esto de común, sagrado y común, o impuro y puro, ¿ok? Tiene que ver con la función de los sacerdotes en el templo, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que hace, vamos a ver las cosas que hacen impuros ritualmente a una persona, impuros moralmente, y qué es lo que significa cuando eso sucede, qué pasa, es la separación del hombre del Eterno. Es como el pecado separa al hombre del Eterno. Así lo que es impuro en uno separa a uno del Eterno. Y por eso una de las funciones de los sacerdotes, de los Cohenim, era que debían enseñar al pueblo la diferencia entre lo sagrado y lo común, y mostrarle cómo discernir entre lo limpio y lo impuro. ¿Ok? Ellos estaban responsabilizados de tener esa función para enseñar al pueblo la diferencia de lo que era sagrado y de lo que era común. ¿Por qué? Porque
en esto también vemos que las ofrendas, los sacrificios, tienen que ver con impurezas y con limpieza, ¿ok? Un estudio que yo hice también, que traduje del inglés al español, sobre Mesorá, que habla del proceso, los diferentes pasos que un leproso que tenía Mesorá, lepra, ¿ok? Tenía que pasar por medio del sacerdote, le decía todo lo que tenía que hacer por 7 días hasta el 8º día. Entonces esa era una impureza ritual y tenía que limpiarse y tenía que tener un proceso. ¿Para qué? Para que primeramente ese hombre, ese varón o esa hembra que había pasado por el proceso de ser sanado de Mesorá o de lepra, ¿ok? Entonces se presentaba el pueblo y se introducía al pueblo nuevamente a la congregación y también delante del Eterno. Se presentaba delante del Eterno, después a la congregación, para que la congregación entonces no lo rechazara a esa persona, porque ya había sido limpiado y había pasado por el proceso de limpieza por medio del sacerdote, ¿ok? El sacerdote era el que estaba encargado y tenía responsabilidad de llevar a cabo esa función. Y vamos a continuar hablando un poco más y vamos a ver y entendiendo lo que significa limpieza e impureza. Ahora en esta vista del PowerPoint, esta vista, vemos entonces las impurezas morales, la separación del santa. ¿Cuál es la separación del santa? La separación del templo, porque el templo era santo, era santificado por la presencia del Eterno. Entonces vemos que habían 3 que merecían la muerte: idolatría, asesinato y adulterio. Las otras impurezas también, que tenía que ver con alimentos impuros o no aptos, fornicación, que esos son impurezas morales, ¿ok? Antiguo contexto del cercano Medio Oriente sobre la comida y los dioses. Cuando se ofrecían comida, alimentos a otros dioses, eso era también idolatría, fornicación, porque estaban dándole un servicio a un Dios que verdaderamente no existía, ¿ok? O sea, aquí vemos las impurezas morales, que hace la separación del santa, hace la separación de la presencia del Eterno. Y 3 merecían muerte: idolatría, asesinato y adulterio. Entonces, los alimentos impuros o no aptos hacen uno impuro moralmente, la fornicación y las comidas que se le ofrecían a otros dioses. Ahora, esto demanda del pacto, el convenio por impureza morales. Esto es lo que demanda. Y vamos a Deuteronomio 32:1, ¿ok? Que nos dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Toeba. Deuteronomio 32:16. Provocáronle a celos con los dioses ajenos, enseñáronle con abominaciones. Nuevamente vemos que los tiempos especialmente el tiempo de Egipto, muchos hebreos fornicaron, ¿ok? Y cometieron abominación, y así sucesivamente. Vemos el becerro de oro, después vemos en el camino hacia Israel, que también Acán, que se trajo algo que era que no era apto, ¿ok? Se trajo un chingote de oro, se trajo un manto y cosas que el Eterno dijo que no, entonces los esconde, y por ende el Eterno por medio del siervo, ¿qué hace? Se enseña y señala quién había cometido eso, porque estaba trayendo problemas en el campamento. En otras palabras, había traído abominación al campamento, y por ende entonces el Eterno tiene que enviar el mensaje al siervo, y cuando van y ven, pues, ¿qué hace? Entonces los tienen que apedrear. ¿Por qué? Porque trajeron algo que el Eterno dijo que era impuro. No era apto para estar dentro del campamento de Israel. El Eterno fue claro, dijeron que destruyeran todo. Era un anatema, ¿ok? Y provocaron entonces a celos
con dioses ajenos. Después vemos cuando Israel, al frente de Moloch, daban a sus hijos y los quemaban, los tiraban al fuego y adoraban a otros dioses. Lo vemos en tiempo de Jeremías, ¿okay? Que tenían estatuas de Aserá, estatuas de otros dioses dentro del templo. Por eso es que el Eterno envía a Jeremías para que le hablara de que venía un juicio. ¿Y qué pasó con eso? Fueron exiliados. El templo es destruido. Se llevan todos los utensilios del templo. Ese fue del segundo templo. ¿Okay? El primer templo ese fue el primer templo que fue destruido. Después el segundo templo por el general Tito. El primero fue por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y así por siempre que el pueblo de Israel cometía abominación, idolatría, el Eterno tenía que sacarlo de la tierra, porque no eran aptos para vivir en la tierra que el Eterno había puesto su nombre. Como hablamos en la parashá anteriormente, ellos estaban profanando el nombre de Yahweh, de Yod Hei Vahei, por medio de sus acciones. Por eso es que estaba escuchando al hermano Rigo Cortés y estaba hablando sobre que hay personas que creen que la Biblia es lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Biblia es correcto, que Dios habló, que todas estas cosas, pero cuando le preguntan del cuarto mandamiento, oh no, que ya eso fue abolido. Entonces, ¿qué están haciendo? Cometiendo abominación, porque están diciendo al Eterno que Yeshua cambió un mandamiento que fue dado desde el principio perpetuamente. Entonces, cuando vemos esa clase de personas, y no es para criticarles, es una observación que tiene que enseñarse, ¿ok? Vemos que hasta lo último, no, pero que Yeshua cuando murió en el madero redimió todo. No. Por eso que tenemos que volver al fundamento, los primeros 5 libros de la Torá, para poder entender los demás libros. Porque los demás libros, los profetas, los escritos, las cartas de Pablo, los evangelios, todos van a señalar siempre al principio. Pero si nosotros comenzamos de la mitad y no comenzamos del principio, nos perdemos todo ese fundamento y lo que hacemos es construir una casa sin un fundamento y comenzamos entonces a ver nuestra casa caerse. Por eso vemos la parábola que habla del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y vino los vientos, vino el agua y no la movió porque estaba sobre el fundamento. Pero vino el que no era sabio, ¿ok? Y construyó su casa sobre la arena y vino los vientos, vino el agua y hizo estragos con él y se llevó todo. Y eso es lo que va a suceder. Y eso es lo que significa esa parábola que Yeshua estaba hablando, de que nosotros tenemos que construir nuestro fundamento sobre la roca Yeshua, y sobre la roca que es la Torah viviente, Yeshua. Tenemos que comenzar a estudiar desde el principio, no desde la mitad, no desde el libro de Juan como nos enseñaron, sino desde el libro de Génesis. Comenzar y ver las maravillas que el Eterno tiene en esos libros para poder entender toda su escritura. Como mencioné al principio, en esta vista que estamos viendo, impureza morales, separación del santo. ¿De qué nos separa? De la presencia del Eterno. ¿Dónde se encontraba la presencia del Eterno? En el tabernáculo, en el primer templo. Después, pues no había arca, no había presencia en el segundo templo. Pero en general, lo que hace las impurezas morales es separarnos de la presencia del Eterno. No nos podemos acercar a Él cuando estamos impuros o sucios, ¿ok? Tenemos que estar limpios para entrar a su presencia, para poder habitar con Él, poder hablar con Él por medio de Yeshua, podernos comunicarnos, tener una relación con Él. Porque si no estamos limpios, no podemos tener esa relación. Esa relación, las impurezas morales lo que hacen es poner una barrera entre medio de nosotros y el Eterno, entre medio del pueblo y el Eterno, y no podemos llegar a Él. Por eso era que el sumo sacerdote era ese puente, esa conexión. Lo mismo que cuando Yeshua
muere en el madero. Él es la conexión de nosotros, el pueblo de Israel, con el Eterno. Si no hubiese habido sacrificios durante el antiguo Medio Oriente, en el tabernáculo, también en el primer templo, en el segundo templo, pues ya lo sabemos como es otra historia, pero el tabernáculo y el primer templo tenían que llevar los sacrificios, porque había un procedimiento, había un sistema de sacrificio, había un sistema donde decía el Eterno que tiene que hacer esto para poder recibir el perdón. Si cometiste un pecado, lleva una ofrenda de pecado. Si cometiste, que pensabas que cometiste un pecado, lleva una ofrenda de por si acaso yo pequé. Y así sucesivamente. Pero no podemos cambiar lo que el Eterno ya ha establecido desde un principio. Para que nosotros nos mantengamos en la presencia del Eterno, tenemos que estar limpios, como nos habla este estudio de limpieza e impureza. Ahora vemos en esta vista varios crímenes en contra del convenio, Levítico y Deuteronomio. Dice, las apariciones históricas y proféticas en la Torá de Moshe tienen como fondo la relación de pacto entre Israel y Yod-Heh Vah-Heh. La demanda de Yod-Heh Vah-Heh por la sincera obediencia de Israel en varias áreas le dio a Israel un medio tangible para cumplir su comisión divina de ser posesión preciada, un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora, parte de esas expectativas divinas involucraron la evitación y el odio de ciertos artículos y prácticas prohibidas. Estos asuntos prohibidos fueron demarcados por el mismo Yahweh. Y es por eso que son incompatibles con su carácter y deben ser rechazados y odiados por cualquier adorador del Eterno. Tres grandes dominios de actividades aborrecibles delante del Eterno son idolatría, asesinato y adulterio. Siempre va a haber esas tres. Esas tres siempre llevaban la pena de la muerte. ¿Ok? Ustedes pueden ver la referencia, pueden buscarla. Está ahí abajo en blanco y negro. Pueden buscar la referencia. Son estos tres grandes dominios de actividades aborrecibles ante la presencia del Eterno: idolatría, asesinato y adulterio. Son pena capital. Son pena de muerte. Miren, muchas personas, yo sé que muchas personas no creen en la pena capital, ¿ok? Ahora en estos tiempos, la pena capital, porque muchos piensan que pues hay un sistema de leyes que está corrupto, eso lo sabemos todos, pero el sistema capital, eso lo trajo el Señor, eso lo trajo el Eterno. El Eterno fue el que estableció la pena capital por esos pecados, ¿ok? Si tú matabas a una persona, muerte capital. Cometías adulterio, muerte capital. Si cometías idolatría, muerte capital. Unos eran quemados y otros eran lapidados. En otras palabras, los mataban arrojándole piedras, ¿ok? Eso lo estableció el Eterno. Y anteriormente nos enseñaron a nosotros, no, que eso no es justo, porque Dios, sí, el Eterno estableció eso. Ahora bien, ahora no hay un sistema sacerdotal porque no hay un templo. Ahí están los levitas, ¿ok? Hay levitas, hay sacerdotes según la herencia de Aarón, ¿ok? Pero no hay un templo en Israel. Esto no se puede llevar a cabo en este tiempo, ¿ok? Pero de que sí se hacía en los tiempos cuando estaba el tabernáculo, el primer templo y el segundo templo, sí lo hacían, ¿ok? Ante los ojos del Eterno no era malo, siempre y cuando habían dos testigos o más y decían la verdad, ¿ok? No como le pasó en los tiempos de rey Acab y Jezabel, cuando mataron a Nabot, que tenía la finca de uvas, de hacer vino, y sus dos hijos, porque mintieron, ¿ok? Porque Acab y Jezabel querían el viñedo de Nabot, ¿ok? Pero sabemos que la historia que pasó en ese tiempo, sabemos que la sangre de Nabot y de sus hijos llamaban y hablaban en contra del rey Acab
¿Y de quién? Y de Jezabel. No hay nada que se le pasa al Eterno. Todos estos crímenes que se están llevando a cabo en el día de hoy, crímenes en contra de niños, abortos, de matar personas porque la persona piensa que, bueno, me hizo algo, lo voy a matar. Están matando a la creación que el Eterno estableció. Están matando a la imagen del Eterno. ¿Ok? Eso es lo que están haciendo. Están destruyendo la imagen del Eterno en la tierra. Y tienen que recibirlo en pago. No lo sé. Si lo reciben hoy, lo van a recibir en tiempos futuros. Pero la pena capital fue establecida por medio del Eterno. ¿Ok? Ahora, que el sistema esté corrupto en estos tiempos, eso es otra cosa. Continuamos hablando entonces de varios crímenes en contra del convenio. Dice, todas estas abominaciones constituyen una amenaza para la armonía y la existencia de Israel, la comunidad del pacto del Eterno. El problema fundamental parece ser el deseo del Eterno de preservar la pureza de su pueblo elegido y permitirle reflejar claramente su carácter ante las naciones paganas circundantes. La práctica pagana de adoración, engaño e insubordinación dentro de la nación del pacto y la adoración superficial del Eterno constituyen impurezas morales y rituales. Claramente lo dice, estos crímenes en contra del convenio lo que hacían era que eliminaban la armonía entre el pueblo de Israel, la existencia de Israel, la comunidad del pacto del Eterno, y era un problema fundamental en la sociedad. Miren, eso no ha cambiado, eso sigue en el día de hoy. Eso lo que hace es hoy. Mire, estamos viviendo unos tiempos que ahora la vida para muchas personas no vale nada. Sinceramente. Muchas personas van y matan a una como si nada, como si ellos hubiesen parido o engendrado a esa persona. Van, lo matan porque no le caía bien, porque era diferente, de diferente color, o era diferente nación, o era de diferente, o era de otra ciudadanía, de cualquier cosa. Ahora lo hacen así, ¿ok? Y no estoy hablando aparte de los casos que han pasado de policías, ¿ok? Son casos ajenos. Estoy hablando de una persona que toma su autoridad, ¿ok? Y va y mata a una persona sin tener razón. De eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando de los de la ley, ¿ok? Yo estoy a favor de la policía, pero también estoy a favor de que se hagan las cosas de acuerdo a lo que dicen las leyes. No estoy de acuerdo con el abuso, ¿ok? No estoy de acuerdo con el abuso, para que no me malinterpreten. No estoy de acuerdo con el abuso. Sí estoy de acuerdo con la ley, que se cumpla, ¿ok? Siempre y cuando esté bajo la ley. La ley dice que está bien. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Pero cuando lo hacemos de abuso, como está pasando hoy, ¿ok? Hay un problema social. Y el problema social como único se puede arreglar en estos tiempos es por medio del estudio de la Torá, enseñando a otros a cómo vivir, como dice la palabra, cómo el Eterno da sus instrucciones. Pero estamos viviendo en los tiempos de los jueces nuevamente, que la gente está haciendo lo que le da la gana, están haciendo lo que ellos quieren y no están dejándose llevar por la instrucción. Por eso, si no hay obediencia, si hay obediencia, hay bendición. Si hay desobediencia, hay corrupción. Eso es lo que hay. Y es lo que estamos viviendo. Sí, también entiendo que estos tiempos tienen que ser como los tiempos de Noé. Para que el Mesías venga y nos venga a buscar, tienen que pasar lo que está pasando hoy. Pero tenemos que orar por todas las naciones. Todas las naciones hoy día están pasando por muchos problemas. ¿Ok? Suramérica, Centroamérica, los Estados Unidos, el mundo entero. Estamos viviendo los tiempos de Noé. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la armonía que trae cuando somos obedientes a la obediencia, somos obedientes a la Torá y a los mandamientos, a las instrucciones, entonces eso trae armonía.
trae existencia de Israel. La comunidad que está en pacto está en unidad. Pero mientras estemos en desobediencia, vamos a seguir viviendo estos tiempos que son macabros, yo diría. Pero esperamos la venida del Eterno y su reino. Miremos entonces las impurezas morales y las rituales, la distinción entre impureza ritual y moral según la Biblia o la Escritura, ¿ok? La impureza ritual es un tipo de impureza contagiosa, pero generalmente impermanente. No hay templo, no hay limpieza, ¿ok? Como no hay templo en este tiempo, no hay limpieza, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el templo era donde uno iba a limpiarse de sus impurezas. Las morales, pues, había entre que era de muerte, como dije anteriormente, no hay templo, no se puede llevar a cabo eso así, no como lo hacían en los tiempos de antes, que sacaban a la gente de Jerusalén, los llevaban afuera y los apedreaban, ¿ok? La impureza moral resulta de lo que se cree que son actos inmorales. Habla una nota, dice, la Torah es el único convenio entre el Eterno y la gente. Israelitas, al ver que Moshe no regresaba del monte del Sinaí, el pueblo decide entonces adorar el becerro de oro. Yeshua versus el rapto. ¿Ok? So, vemos lo que estamos viendo, que es lo que se está viendo ahora. La gente pues está viviendo, están adorando becerros de oro. Estamos diciendo que han construido. El que es sabio entiende mis palabras. No tengo que explicar todo correctamente así o bien definido, pero podría explicar. No estoy diciendo que la gente está haciendo un becerro de oro aquí, un becerro de oro aquí, como en el desierto. No estoy diciendo becerro de oro como idolatría que se está llevando a cabo hoy. ¿Ok? Cada cual está idolatrando algo. Hay mucha idolatría en el pueblo de hoy, como pasó en los tiempos de Noé, ¿ok? Como en el tiempo de Sinaí, que no esperaron que Moshe bajara, y Moshe como prototipo del Mesías, ¿ok? El Mesías se fue hace 2000 años, y como él se fue, pues la gente está buscando otros dioses para adorarlo a él, ¿ok? Y vamos a ver que cuando venga el Mesías, dice la palabra, encontrará gracia en la tierra, encontrará gente obediente en la tierra. Cuando Él venga, encontrará paz. No va a encontrar paz. Va a haber muchas personas, hay un remanente el cual va a ser levantado, ¿ok? Entonces, como el Mesías Yeshua se ha tardado tanto, han nacido muchas denominaciones, muchas sectas. ¿Qué no ha nacido? Hay más de yo no sé cuántas, 3000 y pico de denominaciones, iglesias, ¿ok? Y todas buscan algo diferente. No todas están unidas. Usted le habla a X denominación con otra X denominación y usted dice que se reúnan. Ellos dicen no porque no pensamos iguales. No porque no creemos en lo mismo. Adiós, pero la Biblia no es la misma para todos. La ley no es igual para el nativo como para el extranjero. Entonces, ese es el problema que hay. Gracias al Eterno que nos llama a nosotros a su Torah, que entendemos ahora que todos los que estemos en pacto con Él, tenemos que ser uno como Él es, un ejá, uno. Porque si no somos uno y cada cual enseña lo que quiere enseñar por sus lados, o quiere actuar de diferente manera, o quiere seguir el mismo patrón que había tenido antes, pero ahora enseñando la Torah, tenemos que cambiar completamente, tenemos que entrar a la Torah completamente, no podemos traer cosas de donde vinimos, ¿ok? Tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar nuestros servicios, tenemos que cambiar todas esas cosas que abren su palabra, para que estemos, como dice la palabra, seamos uno en Él. ¿Ok? Enseñando la Torah, haciendo las mismas
llevando a cabo los moedín o los tiempos señalados, la fiesta, como usted quiera decirle, ¿ok? Pero tenemos que estar todos unidos. No podemos unos tirar para aquí, otros tirar para allá. No, yo pienso que esto es aquí, que esto es así. No, porque estamos ¿qué? Corrompiendo y separando lo que el Eterno ha querido unir. ¿Ok? Por eso son las impurezas. Muchas personas pues hoy decidieron adorar al becerro de oro con sus acciones, no guardando los mandamientos que el Eterno estableció, etcétera, 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 para no entrar en muchos detalles. En esta vista, Efraín y sus abominaciones, en el lado izquierdo vamos a ver impurezas inmorales, la idolatría, homicidio, adulterio, pecados sexuales, bestiales, homosexualismo, etcétera. Nuevamente se lo estamos viendo hoy. Estamos viendo los tiempos de Noé, ¿ok? La idolatría está por todos lados. Homicidio, por todo, adulterio, pecados sexuales, bestiales. Personas mayores abusando de niños, de niñas, ¿ok? A otros que tienen relaciones íntimas sexuales con animales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son impurezas inmorales que separan al hombre del Eterno. Ezequiel 20 en el versículo 36 dice, por eso fue que lo que mencioné al principio, por eso fue que el templo fue destruido durante el tiempo de Jeremías. Ellos eran la imagen de Hashem, pero actuaron contrariamente. Y eso es cierto. Una nota, solo un 10% de la casa de Judá regresó a Jerusalén de Babilonia. La mayoría se quedaron por allá en Babilonia, sus descendencias siguieron y adquirieron muchas cosas de Babilonia y cambiaron muchos servicios, así, etcétera, etcétera, etcétera. Al tiempo del tercer siglo, cuando Constantino el emperador cambia el día de adoración del séptimo día al primer día, porque ahora adoraba al dios Sol. Eso es idolatría, ¿ok? Y ahí empezaron toda esa generación de ese sistema religioso, idolatrando, porque idolatraban el domingo, el Sunday, el día del sol. Y hasta el día de hoy, muchas denominaciones se reúnen los domingos y adoran a ese Dios Sol. Mire, yo siempre le he dicho, le seguiré diciendo, uno puede reunirse los 7 días a la semana. ¿Ok? Uno puede reunirse los 7 días a la semana. Pero el Shabbat no nos podemos dejar de reunir o de estudiar o de llevar la palabra o celebrar el Shabbat donde quiera que estemos, ¿ok? Hay veces que estamos fuera. Guardo el Shabbat. Hay que guardar ese día. Todos los días comunes. El Shabbat sagrado. Y aquí es lo que dice entonces, por eso fue que el templo fue destruido en el tiempo del profeta Jeremías, por esa misma problemática. Mire, lo que fue, será, dice el sabio Salomón. ¿Ok? Salomón tenía sabiduría. Y cuando escribió el libro de Eclesiastés, dice, todo se puede hacer debajo del sol, pero no hay nada nuevo. Y lo que pasó va a suceder nuevamente. Los tiempos de Jeremías lo estamos viviendo. Los tiempos de cuando el templo fue destruido por General Tito, también están pasando esos mismos tiempos. Los tiempos de los jueces los estamos viviendo. Los tiempos de Noé los estamos viviendo. Se vuelve y se repite la historia. Que el Eterno nos mantenga a nosotros firmes en su palabra y en obediencia a sus mandamientos. Porque de otra parte, no vamos a ser parte de esa nación de sacerdotes, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Para poder ser parte de esa nación, tenemos que caminar en obediencia a sus mandamientos. Una carta que Rab Shaul o el
apóstol Pablo escribió en Hechos, capítulo 15, versículo 19 al 20, esto es bien claro. El que no entienda esto es porque pues no lo quiere entender o no sé, no entiendo, porque es claro, ¿ok? El 19 dice, por lo tanto, concluyo que no debemos causar dificultades a los gentiles que vuelven a Dios o al Eterno, ¿ok? Pero el 20 es la clave. Pero debemos escribirles una carta para abstenerse de la contaminación de los ídolos, de la inmoralidad sexual, de lo que se ha estrangulado y de la sangre. Nuevamente, Rav Shaul no estaba hablando en contra, él nunca habló en contra de la Torá, él nunca habló en contra de la ley, él nunca habló en contra de las instrucciones, él nunca habló en contra de los mandamientos. Al contrario, él le dice a los gentiles que se están convirtiendo en ese tiempo, se están convirtiendo al judaísmo, ¿ok? O se estaban convirtiendo a Yeshua, vamos a ponerlo de esa manera. Se estaban convirtiendo a Yeshua porque Pablo era judío, ¿ok? Sabía Torá, ¿ok? Él sabía Torá, aunque era de otra tribu, pero era judío porque era de la casa, estaba en la casa de Judá, vivía en el territorio de Judá, ¿ok? Sabía la ley, pero no la estaba aplicando como debía ser. Ahora, una vez que él tiene el encuentro con el Mesías, con Yeshua, camino a Damasco, entonces él puede entender, ok, debemos causar dificultad a las personas que no son judíos, a los gentiles de otras naciones, que se vuelven al Eterno, que están conociendo a Yeshua. Pero debemos decirle 4 cosas, escribirle, para que puedan ser parte, ¿ok? La contaminación de los ídolos, inmoralidad, sexuales, no comer de estrangulado y sangre. Se abstienen de esas 4, los demás tienen que cumplirlo también. ¿Por qué le dice primero estos 4? Pues estos 4 tienen que ver con ¿quién? Con una impureza moral. Una persona que venía a los caminos de Yeshua, ¿ok? En los tiempos de Rav Shaul, de Pablo, y era parte, y lo agarraban cometiendo idolatría, lo mataban. Inmoralidad sexual, lo mataban. Comiendo estrangulado y sangre, lo mataban. Es lo que Pablo que está diciendo aquí el mensaje. Vamos a enseñarle correctamente a ellos para que cuando entren y conozcan bien, no cometan estas 4 abominaciones que los van a convertir en impurezas inmorales, donde va a llevar la pena capital. Pablo lo que estaba haciendo era cuidando a aquellos gentiles que estaban llegando a la obediencia de la Torá por medio del conocimiento que habían tenido por medio de Pablo y de la enseñanza de Yeshua. ¿Ok? Esto es claro, esto no es tan difícil que nosotros podamos entender. Pablo no escribió en contra de nada del Eterno. Pablo no abolió la ley. Pablo no habló en contra de la ley. Al contrario, él habló a favor de la Torá, de la ley, de las instrucciones, de todo lo que estaba escrito en la Torá. Ahora vamos a hablar de algunos de los términos que significan impuro y puro. Estos términos designan condiciones rituales y morales, negativas o positivas, en las personas y a veces en los objetos. Las inmundicias o impurezas se definen básicamente como aquello que constituye una amenaza o se opone a la santidad y por lo tanto debe mantenerse separado de la esfera sobre la relación de pureza e impureza con lo profano, es decir, no santo o común. Y santo, vea santidad. La impureza puede surgir de condiciones naturales y necesarias como descargas corporales como líquidos, semen, sangre, etcétera, o de situaciones pecaminosas. ¿Ok? Esta es la impureza que viene de condiciones naturales. ¿Ok? Y puede leer
la página donde habla aquí, ¿ok? El background de Friedman DN, puede leer esa referencia y puede buscar más información. So, vemos entonces las dos diferentes impurezas, la ritual y la moral. En esta gráfica vemos los niveles de santidad en los espacios sagrados. Sagrado común, puro e impuro, taor o tamé. En santidad, en espacio sagrado, estamos hablando del Shabbat. El Shabbat es sagrado, el día séptimo es sagrado, los otros días son comunes. El día del Shabbat es puro, en los otros hablamos de puro e impuro, sagrado común. Impureza, uno es puro cuando no ha cometido nada que va en contra de la santidad del Eterno o del Santa, ¿ok? O en hebreo, taor o tamé. Taor puro, tamé impuro. Y vemos las impurezas, hemos visto las impurezas morales que nos hacen tamé y las impurezas rituales que también nos hacen tamé, ¿ok? Y el proceso, especialmente en los leprosos, la lepra lo hacía tamé por el procedimiento de 7 y después al 8º día lo hacía taor, lo hacía puro nuevamente, eso podía entrar y servir y entrar dentro del tabernáculo o del templo y entrar a la presencia del Eterno y ofrecer su sacrificio como era de costumbre. Veamos los niveles de santidad en los espacios sagrados, ¿ok? Taor, puro, limpio, describe algo, alguien o objeto. El primero habla de gente, nosotros tenemos que ser puros, ¿ok? Y ahí están las diferentes escritos o escrituras, Levítico 15:8, número 19, del 18 al 19, Deuteronomio 12, 15:22, 1 Samuel 20:26, Eclesiastés 9:12. También habla de los animales, Génesis 7:2, cuando a la división para lo del arca, ¿ok? Cuando iba a entrar el arca. Y versículo 8, 8:20 y Levítico 14, del 4 al 20. Agua de Levítico 11, 36 a 37 y Ezequiel 36:25. También habla de vasos, Isaías 66:20. Lugares, Levítico 4:12, 6:11 y 10:14. El 6, las reglas relativas a la limpieza, a la inmundicia, Levítico 10:10, 11:47, 20:25, Ezequiel 22:26 y 44:23. Cuando se unan en referencia a la pureza moral, se refieren a las personas, ¿ok? Número 5:28, o al comportamiento aceptable, Job 17:9, Salmo 19:9 y Habacuc 1:13, y la referencia la pueden ver abajo de la vista. Son niveles de santidad de los espacios sagrados, gente, animales, agua, vasos, lugares, y las reglas relativas a la limpieza y la inmundicia. Y usted puede leer esos versículos en su hogar y así entender un poco más estos versículos para que veamos que el Eterno hizo tanto espacios sagrados, objetos, ¿ok? Personas, lugares, los hizo sagrados. En esta vista, niveles de santidad en los espacios sagrados, vemos aquí el círculo a la izquierda, santidad de los sacerdotes de Israel y la raza humana. En el lado derecho, santidad, sacrificio al Eterno, pocos animales y todos los animales, raza humana. También en el abajo vemos tanto el monte Sinaí y el tabernáculo a la derecha. Vemos que el tope de la montaña Sinaí es el lugar más santo. El medio, el lugar más santo, el lugar santísimo, a mitad del monte, lugar santo, y afuera, donde el Eterno le dijo a Moshe que los hombres la gente no se acercara porque si no morían, en los atrios. En el tabernáculo, pues el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. Importante entender esto porque el Eterno estableció esos lugares
esos espacios sagrados, ¿ok? El monte Sinaí era uno de ellos, el tabernáculo. Los sacerdotes eran más santos que los Israel y el Israel que la raza humana, y así sucesivamente. Es bueno entenderlo para así tener una idea de lo que el Eterno habla sobre los niveles de santidad de los espacios sagrados. A niveles de santidad de los espacios sagrados, ya vemos yo creo que hemos visto ya esta vista, más o menos, pero puede leerla. De las 88 ocurrencias, más de la mitad están en Levítico, donde se detallan las instrucciones relativas a la pureza. Compárese con Levítico, con Ezequiel. A lo largo del Antiguo Testamento, el adjetivo rara vez se emplea con un sentido moral. Por ejemplo, Josué, aunque algunos casos son ambiguos, Job, Isaías, Ezequiel. Más allá de esto, la palabra se aplica a las categorías rituales típicas de las personas, y nuevamente están todas las escrituras para que veamos y la referencia abajo. La impureza moral y ritual. La impureza ritual es un tipo de impureza contagiosa, pero generalmente impermanente, se puede limpiar. La impureza moral resulta de lo que se cree que son actos inmorales. No hay templo, no hay limpieza. Eso es lo que tenemos que entender. No hay templo, no hay limpieza. ¿Ok? A veces pensamos, ¿verdad? Sí, vamos, me voy a preparar, me voy a meter, me voy a ir al río, me voy a zambullir 7 veces. Eso puede ser como un bautismo, ¿ok? Para prepararte, para presentarte en la fiesta, pero en sí la limpieza ritual se llevaba a cabo para entrar a la presencia del Eterno en el templo. No hay templo, no hay limpieza. En esta vista vamos a ver las abominaciones, ritual, impureza, transición ritual. La impureza moral no puede tener contacto con los santos. Vamos a hablar de la ritual impureza, impureza ritual, transición ritual, una mujer con su periodo menstrual o nidá, tocar un muerto, tocar un leproso, leyes de impureza ritual. Eso era lo que se iban, la mujer 7 días estaba en impureza ritual. Al 8º día, pues entonces ella se bañaba al caer el sol del 7º día, entonces al anochecer, al caer el sol, entonces del 7º día, entonces ya ella, entonces al bañarse y al caer el sol, al 8º día ya era limpia. Igual que tocar un muerto, igual que tocar un leproso, era lo mismo, ¿ok? Al caer el sol era el que dictaba cuando esa transición ritual terminaba, ¿ok? En el lado derecho, la impureza moral no puede tener contacto con los santos. Es la idolatría, homicidio, adulterio, pecados sexuales, bestiales. Nuevamente, esas son las morales. Eso no iba a tener contacto con los santos porque los sacaban fuera y los apedreaban o los quemaban. Una de esas dos, ¿ok? Lo podemos leer aquí y ver las dos diferentes, la impureza ritual y moral. ¿Okay? La impureza ritual solamente separaba a una persona del tiempo que tenía que estar para limpiarse. La moral, ahí no había oportunidad. La palabra hagnizó, ritual de transición, en mikvah, cenizas de vaca roja, cortando el pelo de los votos nazarenos, lo que hizo Pablo también. Volverse puro, describe el acto de volverse ritualmente o moralmente puro. Este verbo aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto, o el Pacto Renovado. En Juan 11:55 se usa en referencia al judío que se purifica a sí mismo en preparación para la comida de la Pascua. Compare entonces 2 de Crónicas 30, 13 al 22, Levítico 22, 4 y el 7. También Hechos, capítulo 21, versículos 24 y 26 y el 24-18, donde describe a Pablo y sus compañeros que estaban por debajo de sus votos, sumergiéndose en los baños de purificación fuera del templo antes de entrar. Eso era cuando Pablo iba con los 4 gentiles que iban a hacer el voto nazareo. ¿Ok? Los ejemplos restantes se encuentran en las cartas apostólicas y se refieren a la rectitud moral.
Santiago 4:8, 8 y 1 Pedro 1:22 y Juan capítulo 3, versículo 3. Ahí puedes ver los diferentes de lo que está hablando aquí, ¿okay? Del mikvah, de la ceniza de vaca roja, cortando el pelo de los votos nazarenos y todo ese proceso que tenían que hacer para cuando una persona hacía un voto nazareno. La próxima palabra, kolbot, común o profano, koino, verbo siendo impuro, describe la acción de algo o alguien que se vuelve ritualmente o moralmente impuro. En los evangelios, cada instancia de koino se refiere a la impureza moral, mientras que los fariseos habrían entendido el término para referirse a la impureza ritual. Yeshua lo pone de cabeza e insiste en que el comportamiento moral es lo que hace que uno sea impuro. Cada instancia en Hechos refleja preocupaciones de pureza ritual con respecto a las leyes de alimentos. Vemos en Hechos, o el templo, Hechos, el uso en hebreo 9:13 refleja la pureza ritual, agua y moral, sangre. Y puede ver la referencia y buscar referencia y leerla para que entienda más. Si puede buscar, hay mucha literatura que usted puede conseguir y buscar también en diccionario bíblico que hablan de estos temas para que usted tenga, una mejor, tenga un mejor foco o una mejor descripción de lo que se está hablando. Como dije al principio, esto es un estudio que mayormente pues, para personas que están comenzando es bueno para que entiendan la diferencia de lo que es una impureza ritual y una impureza moral y qué conlleva cada una de esas dos. Y así puede estudiarlo poquito a poco, puede detenerse. Es lo bueno que cuando uno lo graba, usted puede detenerse y buscar y leer las escrituras y entender un poquito más de lleno para que así tenga un poquito más de algunos más material para poder entender estos términos que a veces usted los escucha y no los entiende, pero con un estudio básico como este le ayudaría bastante. La otra palabra, kolbok, koinos, adjetivo impuro, describe lo que es ritual o moralmente impuro. En Marcos 7, de 2 al 5, el término se refiere a las manos sucias antes de comer. En Hechos, la palabra se usa para describir animales impuros, alimentos, y por extensión, personas gentiles. Hechos 10, 14, 28, 11 y 8. Estamos hablando cuando Pedro va a la casa de Cornelio, en Hechos 10. Pablo usa el término 3 veces en Romanos 14:14 con referencia a la comida. Su uso en Hebreos 10:29 se refiere al pecado flagrante que no toma en cuenta la sangre de Yeshua. En Apocalipsis 21:27 se pueden ver tanto la impureza ritual como la impureza moral, pero el contexto enfatiza la impureza moral. Nuevamente, puede ver la referencia y leer los versículos para que usted pueda tener una buena idea de lo que estamos hablando en este estudio. La próxima, akatartos, estas son palabras griegas, ¿ok? Adjetivo significa impuro, impuro o ritualmente impuro o moralmente impuro, es decir, el estado de culpa moral que resulta de la transgresión. Este adjetivo puede usarse para describir algo que es ritualmente impuro. Un estado de impureza ritual requería la restricción del acceso a lo sagrado. Hechos 10, 14, 28, 11 al 8, pero no implicaba necesariamente un delito. Además, el término también puede usarse para referirse a un estado de impureza moral que resultó del pecado o violación moral. Efesios 5:5 y Revelación 17:4. El adjetivo se usa en la frase espíritu inmundo para referirse a un espíritu maligno o demonio que fue considerado ritualmente impuro y separado de lo divino. Ejemplos, entonces, está Marcos 1:23 y Hechos 5:16. Nuevamente, la referencia, las escrituras, las pueden leer en su hogar para que tengan un mejor entendimiento y ampliar su conocimiento.
Aquí está hablando de impureza ritual, impureza moral. Hechos 10, 13 al 15. Una voz le dijo, levántate Pedro, sacrifica y come. Pero respondió, de ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada profano e impuro. Impureza moral, acatartos. ¿Ok? La voz le dijo por segunda vez, lo que Elohim ha purificado, no lo llames profano. Coinó. ¿Ok? Entonces, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de impureza moral. ¿Ok? La impureza moral era que el no comer, si comía el alimento, Pablo dice, no, de ninguna manera, porque nunca he comido nada profano o impuro, ¿ok? Eso habla de acatartos. Y la impureza ritual de que lo que Dios ha purificado no lo llames profano, la presencia de Cornelio y su familia. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio y estaba junto a un gentil, eso lo podía hacer a él, supuestamente lo que él creía, impuro ritualmente. Una persona, acuérdense, hay diversos, personas, objetos, alimentos, agua, que hacen impuro a una persona. La moral era que él decía, no, yo no quiero tener una impureza moral porque yo no puedo comer esos alimentos. ¿Ok? Y la ritual, yo no puedo ir a la casa de Cornelio porque no puedo, hasta que el Eterno le dice, no llames impuro a lo que yo he purificado. Y estos son términos que cuando leemos ahora las cartas hemos hecho y las cartas de Pablo, podemos entender claramente estos términos. Acatartos, que tiene que ver con una impureza moral, y coinó, que tiene que ver con impureza de qué? Ritual. ¿Ok? Pero la gente sigue entendiendo y creyendo que Pedro, cuando el Eterno le dice mata y come, era que matar y comiera toda clase de animales. Eso no es lo que estaba hablando. Por eso Pablo dice, yo no puedo comer de ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada profano e impuro. ¿Ok? Porque si comía Pedro como un judío o un israelita, comía un animal impuro, se convertía y iba a convertirse impuro moralmente. ¿Ok? So, es interesante cuando entendemos las escrituras, ponemos escritura y ponemos estos términos junto a esas escrituras y entendemos claramente lo que Pablo y los escritores hablaban a nosotros. Aplicando de nuevo la palabra acatartos, impureza moral, Hechos 10:28, y él les dijo, saben que está prohibido que un judío se una a un extraño o entre en su casa, pero Elohim me ha mostrado que no se debe profanar, coinó, ni impuro, acatarto a ningún hombre. Nuevamente la historia de Pedro, el Eterno, él dijo, yo no puedo entrar a la casa de un extraño. Un judío no estaba autorizado, no podía, pero el Eterno lo envió. So, impureza moral versus pureza ritual. Hechos 21:26, 1 Corintios 5:6. Estudienlos en sus hogares, hermanos y hermanas. Léanlos para que tengan nuevamente conocimiento de cuando usted oiga hablando de impureza ritual, impureza moral, ¿ok? De que hay mucha impureza ritual, impureza moral en el mundo, la hay en donde quiera. ¿Ok? El Eterno nos cuida a nosotros de que no cometemos ninguna ni la otra. Pero si cometemos una impureza ritual, tenemos a quien ir delante del Eterno por medio de Yeshua. Yeshua es ese cordero, ¿ok? Que hace esa presencia delante del Eterno, dice, perdona a mi siervo. Cuídalo, no tomes en cuenta esa impureza ritual. Él pidió perdón. Pero todavía no hay templos o no podemos ser purificados. Amén. Espero que hayan podido entender un poco estos términos de impureza ritual, impureza moral y los resultados que llevan a cabo cualquiera de las dos. Entender que pues como no hay templo en el día de hoy, pues no podemos ser purificados,
pero si cometemos un pecado podemos ir a la presencia del Eterno por medio de Yeshua. Okay, Yeshua es nuestro puente, es nuestro intercesor. Gracias por todos ustedes los que nos apoyan en todos estos estudios. Gracias a todos aquellos maestros de Teshuvah TV que también aportan al ministerio de Teshuvah TV para que muchas personas que no tienen las herramientas para estudiar o no se pueden reunirse puedan ver estos estudios por medio de este ministerio que el Eterno ha levantado por medio de Rigo Cortés y por todos aquellos maestros que han pasado, los presentes, los pasados y los que vendrán en un futuro, para que puedan enseñar a todas aquellas personas que verdaderamente necesitan aprender más y más y más de la Torah. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torah, en conexión con el Ministerio de Teshuvah TV. Le quiero dar gracias a todos ustedes, que el Eterno los bendiga, los guarde, que pasen una semana bendecida y shalom. El Eterno los bendiga, nos veremos en el próximo estudio muy pronto.